¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? ¿Es malo? Onza volvió a mirar el papel, como si necesitara asegurarse de que no había leído mal, antes de responder muy lentamente. Eres un omega puro. El silencio cayó por un instante. Patsa parpadeó y Onza levantó la vista de golpe, ahora claramente incrédulo. Y, bueno, sí, Patsa frunció el ceño. ¿Qué tiene de extraño eso? Onza simplemente se le quedó mirando. ¿Qué tenía de extraño? Todo. Un omega puro en este mundo era tan raro que bien podría haber sido un mito, el tipo de existencia que podría aparecer solo una vez en un millón. A menudo poseían tantas cualidades similares a las de un alfa que la mayoría de la gente nunca podría notar la diferencia a simple vista. Fuertes, dominantes, magnéticos, llevando algo en ellos que desafiaba por completo la imagen habitual de un omega. Los omegas ordinarios solían ser hermosos, delicados, físicamente más débiles y mucho más vulnerables, especialmente al dar a luz o al soportar relaciones duras, situaciones que fácilmente podían volverse mortales. Pero el Patsa sentado frente a él, atractivo, bien formado, brillante en la escuela, un atleta, de lengua afilada llena de actitud, terco como el infierno y en todas las formas posibles, mucho más parecido a un alfa que a un omega. Onza respiró hondo antes de responder, haciendo todo lo posible para mantener su voz estable. Es muy extraño, Patsa. Patsa solo parecía más confundido, pero sigo siendo yo, ¿no? Sí, pero... Onza hizo una pausa y eligió sus palabras con cuidado. Realmente podría ser uno en un millón. Patsa lo miró por un momento y luego soltó una carcajada suave y seca. Suena que me gané la lotería, no bromees. El tono de Onza se volvió cortante tan de repente que Patsa realmente se detuvo. Onza dejó el documento sobre la mesa con un cuidado casi absurdo, como si las pocas hojas de papel se hubieran vuelto de repente mucho más pesadas de lo que deberían haber sido. De ahora en adelante, necesitas vivir con cuidado. Miró a Patsa directamente a los ojos y habló con deliberada claridad. Tienes que tener mucho cuidado y bajo ninguna circunstancia debes dejar que un alfa te muerda. Esa última oración hizo que Patsa se congelara, solo por una fracción de segundo, pero Onza lo vio. Vio la más mínima vacilación en los ojos de Patsa. Vio el sutil y poco natural tic en sus dedos, y algún instinto dentro de él se agudizó de inmediato. Sus ojos recorrieron el cuerpo de Patsa en una mirada rápida y profunda, y luego, en el mismo instante en que Patsa movió su cabello por incomodidad, un lado de su cuello de su camisa se deslizó lo suficiente para revelarlo. El corazón de Onza le cayó directamente al estómago, se quedó completamente inmóvil. La marca de mordedura en el cuello de Patsa todavía era visible, ya no tan roja como debió haber estado la noche anterior, pero inconfundible. De repente, Onza sintió como si la sangre se le helara. Dio dos rápidos pasos más cerca y luego preguntó con una voz a la que no le quedaba casi nada de su compostura habitual: ¿Quién te mordió? Patsa vaciló y luego respondió con una voz que no estaba con toda su fuerza: No lo sé. Onza se le quedó mirando. ¿Cómo que no lo sabes? Quiero decir que realmente no lo sé. Onza lo miró como si fuera imposible que hubiera escuchado eso correctamente. ¿Te mordieron y no sabes quién fue? Patsa se irritó de inmediato al ser presionado de esa manera. Te lo dije, no sé su nombre. Esa oración casi hizo que Onza se debilitara. Cerró los ojos por un segundo completo, claramente intentando recuperarse. Luego los abrió de nuevo y habló de forma rápida, cortante, como si temiera que no hubiera tiempo que perder. Tienes que volver con él ahora mismo. Patsa frunció el ceño de inmediato. ¿Qué? Vuelve con ese alfa ahora mismo. No voy a ir. Onza parecía querer agarrarlo por los hombros y sacudirlo. Patsa, escucha primero. Su voz había cambiado por completo ahora, tensa, urgente y teñida con un tipo de miedo que Patsa no escuchaba a menudo de él. Si un alfa y un omega que acaban de formar un vínculo se mantienen demasiado alejados, es extremadamente peligroso.
Patsa todavía se había poco convencido, así que Onza continuó sin darle espacio para interrumpir. Puede causar fiebre de vínculo. ¿Qué fiebre ahora? Fiebre de vínculo, respondió Onza de inmediato. Es una condición que ocurre después de que se forma un vínculo. Si las dos partes se separan demasiado pronto, el cuerpo comienza a fallar. Pata se quedó un poco más callado al darse cuenta de que Onza no estaba bromeando. Onza tragó saliva y luego continuó, con la voz aún sin estabilizarse del todo. Comienza con dolores, escalofríos, sentirte mal en tu propio cuerpo todo el tiempo, calor, luego frío, como una fiebre, pero no una fiebre normal, y después de eso, todo empieza a sentirse incompleto, como si a tu cuerpo le faltara algo constantemente. Patsa parpadeó lentamente. Las extrañas sensaciones que habían estado acechando bajo su piel desde el momento en que volvió a entrar a la casa hicieron que perdiera el valor para interrumpir tan rápido como antes, pero Onza continuó. En algunos casos, el alfa puede entrar en celo, en otros es el omega, y si las cosas se ponen mal, hizo una pausa por solo una fracción de segundo antes de pronunciar la última frase, en voz baja pero lo suficientemente clara como para hacer que toda la casa se sintiera más fría. Puede matarte. El silencio se volvió pesado alrededor de ellos. Patsa se quedó quieto por un largo momento sin hablar. Si esto hubiera sido ayer, se habría reído de todo el asunto, pero el problema era que su cuerpo realmente no se sentía normal hoy. Desde el momento en que llegó a su casa, sensaciones extrañas habían estado moviendo bajo su piel. Un calor que venía y se iba de manera irregular, un corazón que no se calmaba, una suerte de desasosiego vacío le recorría el pecho, como si dentro de él faltara una pieza. Todo eso hacía que las palabras de Onza sonaran mucho más reales de lo que quería. Aún así, Patsa siguió siendo Patsa, frunció el ceño con terquedad y respondió de inmediato. ¿Quieres que vuelva con ese mafioso con cara de pocos amigos? Onza parpadeó. ¿Mafioso? Algo así. Patsa agitó una mano irritado, se veía intimidante. Le gusta mandar a la gente, le gusta morder a desconocidos en el cuello y habla como si fuera el único que sabe qué está pasando. Patsa, no voy a ir. Esta vez su respuesta llegó con más firmeza que antes. Puedes olvidarlo, no voy a volver con alguien así. Onza se quedó congelado ahí. Los resultados de los análisis seguían sobre la mesa. La marca de la mordedura seguía en el cuello de Patsa, y el joven que le importaba más que casi nadie estaba parado frente a él siendo desafiantemente terco en la única situación en la que absolutamente no debía hacerlo. Onza genuinamente tenía ganas de llorar, no porque fuera débil, sino porque no tenía idea de cómo explicar nada de esto de una manera que hiciera que este tonto, testarudo, finalmente escuchara. Cerró los ojos lentamente y soltó un largo suspiro, como alguien que intenta con todas sus fuerzas no desmoronarse. Patsa, su voz se suavizó hasta convertirse casi en una súplica. Esta vez, ¿podrías por favor dejar de ser tan terco? Patsa se quedó inmóvil por un momento al escuchar ese tono.